Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el libro de Nehemías. Gracias una vez más por toda la oportunidad que el Todopoderoso nos da, ¿no? Eso es lo que nosotros siempre hacemos, ¿no? Y hoy vamos a continuar con el capítulo 11, ¿no? La vez pasada vimos el capítulo 10, donde ellos se comprometieron a cumplir lo establecido ya en las reglas que acababan de ser implantadas ahí en Jerusalén. A través de ese tiempo ellos estuvieron preparando cómo poder organizar el país, cómo poder hacer un estado o una comunidad que pueda vivir ordenadamente de acuerdo a lo que establece las ordenanzas del Padre. Y cada uno hizo un compromiso, hizo un pacto. Era muy bueno ver que los israelitas, los hebreos, después de tanto tiempo, puedan hacer este compromiso, este pacto. Puedan comprometerse a servir al Todopoderoso, a servir como la palabra establece. Y eso fue lo que nosotros vimos en el último capítulo, el capítulo 10. Por ejemplo, para recordar, también hablaba acerca de... versículo 37, por ejemplo, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y vino de aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Elohim y el diezmo de nuestra tierra para los levitas y que los levitas recibirían la décima de nuestras labores en todas las ciudades. Ellos se habían comprometido también a servir al templo, a los que estaban al servicio ¿cómo se puede decir? De las actividades que tenía que realizar los hebreos, ¿no? Los sacrificios, todas las cosas. Entonces, muchas veces, ¿no? En la vida de los creyentes hacemos este tipo de promesas, ¿no? De pacto, de alianza, de acuerdo. Habíamos hablado la vez pasada. Y nos comprometemos, ¿no? A ayudar, servir y a realizar las labores que son necesarias para el desenvolvimiento de lo que se estableció en la Torá. Entonces acá ellos se comprometieron en ese punto. El versículo 38 dice, y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Elohim, a las cámaras de la casa del tesoro. Esto ya se había establecido en los mandamientos, en el libro levítico, pero aquí lo que ellos estaban haciendo era, después de restaurar el templo, restaurar los muros, hacer un compromiso de cumplir lo que la palabra decía. O sea, ¿cómo les puedo decir, no? Está en la Torá, está escrito, está establecido, pero acá ellos se están comprometiendo otra vez. Es como decir que yo no le obligo a ustedes a que guarden la Torá, pero ustedes sepan lo que dice la Torá y ustedes deciden. Y ellos que decidieron, después de haber escuchado, después de haber analizado, haber entendido, nosotros queremos cumplir, aplicarla. Para mí esta parte es muy importante porque hoy en día se le amenaza a las personas. Si ustedes no hacen lo que dice la palabra, le va a ocurrir estas cosas, maldición caerán sobre sus vidas, le pasarán estas cosas, le pasarán aquello. Así se le hace a las personas, ¿no? Se le amenaza para que tenga que hacer. O si no, caerá ira. Pero la Biblia no habla así, ¿no? La Escritura, el Todopoderoso, espera que cualquier actividad, cualquier compromiso que uno decida hacer, salga del corazón. Así habla la Escritura. Entonces es muy importante este punto, ¿no? A pesar de que ya estaban al conocimiento de la Escritura, una vez más fue un compromiso que ellos hicieron ante el Todopoderoso.
no se le puede entonces obligar a las personas. Y había dos razones por las cuales no podían obligarle. Una, porque el gobierno era persa. Ellos estaban bajo el poder y autoridad de los persas, no bajo el poder y autoridad de los judíos. Los judíos no tenían un gobierno independiente. Entonces, si ellos van a servir a la causa de Jerusalén, a la causa del templo, por más que está en la Torá, en el libro sagrado de los judíos, sí o sí tiene que salir de sus corazones, de adentro. Y esa es como para que podamos entender la situación en la cual nosotros vivimos en este tiempo también. Nosotros no tenemos un Estado hebreo, no pagamos impuestos al gobierno hebreo, ¿no? Nosotros más bien tenemos que pagar impuestos al gobierno, ¿qué gobierno? Paraguayo, ¿no? Otro argentino, boliviano, norteamericano. Muchas veces tenemos que estar sujetos a las leyes que establece el país. Pero por fidelidad al Eterno, por amor a las obras que el Todopoderoso hizo con nuestros antepasados y por las promesas que hay para los escogidos del Eterno, es que nosotros nos comprometemos a seguir lo que establece la Torah. ¿Se comprende esto, no? Y más que todo nosotros que somos creyentes en Yeshua, y como dice la Biblia, el amor del Mesías nos empuja, nos constriñe, nos arrastra para servirle, sabiendo el sacrificio que ha hecho por nosotros. Y esa es la razón. Entonces no es que es una obligación cumplir en este tiempo lo que está establecido en la Torah, y mucho menos que está abolido o obsoleta, o maldición, como algunos creen. Algunos piensan que cuando vos guardar la escritura, guardar la palabra, está cayendo en maldición, y eso no es así. Al contrario, guardar la escritura, hacer lo que el Padre establece, es tener bendición, ser bendito, de acuerdo a los textos de la Biblia. Amén. Bueno, entonces ahora se comprometieron, decidieron, ya nosotros vamos a cumplir, vamos a guardar lo establecido por la palabra. Y ellos firmaron aquella vez. Y el problema era ese. En aquella vez ellos firmaron y después los líderes utilizarían esto como, ¿cómo se puede decir? Chantaje, ¿no? Como para obligarlos a hacer las cosas que los líderes quisieran. Pero eso va a ser otro tema. Ya avanzando el capítulo entre 12 y 13, vamos a ver esa parte. Pero hoy vamos a ver que después de haber pactado de cumplir lo establecido por el Padre, especialmente los líderes que estaban ahí, ¿qué empieza a ocurrir? Y acá en el capítulo 11 aparece: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Ahora lo que ellos están haciendo es, ¿cómo se puede decir? Organizar el país. Y hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Para aquel entonces Jerusalén no era más una ciudad muy, ¿cómo se puede decir? Poblada, muy importante. Se quedó como, por estar en ruinas y por no tener muros, habíamos hablado que nadie quería venir a poner su negocio ahí. Nadie quería invertir en Jerusalén. Nadie quería, ¿cómo se puede decir? Inclusive vivir, porque corría peligro de que puedan ser invadidos por cualquier bandolero. No había seguridad en esa ciudad. O sea, no era una ciudad importante para la gente que vivía alrededor. Es por eso que muchos de los hombres de fe, conocedores de la Escritura, sentían eso cuando escuchaban. Cuando Nehemías escuchó por su hermano Ananí, ¿no? ¿Cómo está la situación en Jerusalén? Los muros caídos, cualquiera entra y sale. Sintió mucho en su corazón que la ciudad de David, la promesa, la ciudad del gran rey, donde hay promesas de restaurar el mundo entero, en estos momentos se encuentra en esta situación. Es como que el corazón del pueblo hebreo estaba caído también. Y el Padre levantó a este hombre Nehemías para que tenga ese deseo y quiera ir
y quiere restaurar estas cosas. Ustedes van a ver también cuando, famoso ocurre esto, ¿no? Que cuando se está cayendo el barco, como dicen, ¿no? Se está viniendo todo abajo. No, esta frase, no van a escuchar esta frase. No, a nadie luego le importa más. Nadie luego ya hace más caso. A nadie luego más le interesa. Todos luego están decaídos. Todos luego ya abandonaron. ¿Escucharon esta frase? No? Bueno, generalmente esta frase usan para apoyar la decadencia de cualquier cosa, sea algún evento, local, lugar o hasta congregación. Todos los hermanos ya están todos decaídos, así que me uno al bando, me uno al grupo, el grupo de los decaídos, de los que ya no queremos saber nada de nada. Y así estaba Jerusalén, sin esperanza, sin solución, hasta que el Padre levantó el corazón de una persona que se llamó Nehemías. Le puso en su corazón el no querer mirar esa decadencia y el querer restaurar todo lo que la Escritura habla y organizar otra vez esta ciudad. Y vino y tuvo muchos problemas. Se encontró con líderes opositores, con un sistema ya organizado y preparado para ir en contra de la voluntad de lo que el Todopoderoso había establecido. Ya no queremos seguir la manera como seguían en la Biblia. Nosotros queremos ya seguir la manera que aprendimos ya en la nueva sociedad. Queremos ya seguir nuestras propias reglas. Queremos tener actividades con otras naciones, adorar otros dioses, vivir una vida libre. No queremos más seguir estas reglas atrasadas o anticuadas o pasadas de moda. Y vinieron y crearon mucho conflicto a Nehemías. Primero el conflicto era pequeñas charlas, ¿no? Primero ellos quisieron, en el tiempo ya de Zorobabel, este grupo queremos apoyar, pero después, a medida que los que estaban restaurando Jerusalén y todo lo que estaba ahí, iban avanzando en la edificación, este grupo se iba comportando más duramente. Iba aumentando de tono. Y los que han estudiado conmigo Nehemías se han podido dar cuenta, hasta de amenazarle de muerte, hasta de planear venir a hacer una invasión, hasta venir a atacar, hasta organizar muerte contra Nehemías. Entonces así es cuando un grupo que no acepta la voluntad del Todopoderoso o no acepta la restauración de la Escritura, no acepta el que se establezca la palabra como está establecido en las personas, empieza a reaccionar y a actuar y a utilizar también la metodología que sea necesario para arruinar el plan del Todopoderoso. Eso habíamos visto. Sanballat, Tobías y otros, ¿no? Y compañía, ¿no? Cómo estaban planeando. Y inclusive tuvieron un falso profeta que le había inducido o intentaba inducir a Nehemías para ir a encerrarse en el templo. Para huir, vamos, no, porque el Padre me habló que tenemos que ir a encerrarnos ahí. Y Nehemías le exhortó, ¿cómo voy a hacer yo esas cosas? ¿Cómo voy a huir? Esta es la voluntad del Padre. Bueno, todas estas cosas habíamos visto que había experimentado Nehemías por querer restaurar la ciudad que fue escogida para llevar el mensaje de restauración al mundo entero. Israel fue escogida para hacer luz entre las naciones. Amén. Bueno, veamos esta nota ahí en el versículo 1. La nota dice, Nehemías 11:1 en la Nueva Traducción Viviente, dice así: los jefes del pueblo vivían en Jerusalén, la ciudad santa. La ciudad santa significa la ciudad consagrada, apartada para un fin. ¿Y cómo podemos saber cuál es ese fin? Leyendo los profetas, leyendo, en la Torá no menciona mucho sobre Jerusalén, pero te da pistas. Te da pistas, cuando vos analizás y investigás, puedes entender el sitio donde el Todopoderoso iba a hacer su bendición. Por ejemplo, aparece Melquisedec, rey de Shalem, ¿no? También aparece cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, fue en el monte, uno de los montes que te mostraré, entre ellos está el monte Moriat. Entonces era la región donde
el Todopoderoso le dio una promesa a Abraham de que iban a bendecir a su simiente y a través de él iban a bendecir todas las naciones. Entonces todas esas pistas la Torá nos da, y esa revelación de la Torá llegó al rey David, y el rey David lo primero que hace cuando se convierte en rey y logra conquistar todo el país es conquistar la ciudad de Jerusalén. Al conquistar la ciudad de Jerusalén la establece como capital del reino. Y después, ¿qué hace? Trae el arca del pacto a esa ciudad. Entonces vemos así, cuando a alguien se le revela el plan del Padre, empieza a actuar de esa manera. Por eso se llama la ciudad santa. O sea, no es ciudad santa porque vos te vas ahí y recibís una unción especial, o como muchas personas piensan, ¿no? Una ciudad santa porque ahí todos son buenos. Y uno, por ejemplo, piensa, ahora si vos pensás Jerusalén actual, no tiene nada de santo, ¿no? En la actualidad, ¿no? O muchos años, ¿no? Jerusalén fue corrompida. Muchas veces la Biblia, hasta el propio Yeshua dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. Entonces uno diría, va a ser una ciudad santa, ¿no? Puro desastre ocurría en esas regiones. Entonces, ¿qué es lo que le hace santo o santa a esa ciudad? Ya lo acabo de decir, ¿no? Los propósitos, los objetivos que el Todopoderoso tenía con ese lugar. Y el plan, sobre todo. Bueno, entonces los jefes del pueblo vivían en Jerusalén, la ciudad santa. Mediante los sorteos sagrados, eligieron a una 10ª parte del pueblo de otras ciudades de Judá y de Benjamín, para que vivieran allí también, mientras que el resto siguió viviendo donde estaba. Acá dice las ciudades de Judá y de Benjamín. Recuerden que el resto del territorio de Israel estaba siendo habitado ya por samaritanos o por pueblos que se habían mezclado con los samaritanos. Y netamente los judíos que vinieron de Jerusalén, que vinieron de Babilonia, fueron los que poblaron nuevamente el territorio de Judá y de Benjamín, que es la región sur del territorio de Israel. Ya vimos bastantes mapas, ¿no? Ustedes pueden ver sus mapas en la Biblia, ¿no? La región sur, Judá y Benjamín. Entonces ellos, desde el tiempo que vinieron con Zorobabel, nuevamente algunos que por herencia tenían propiedades, volvieron a sus tierras. El rey persa les permitió a ellos ocupar nuevamente sus territorios. Entonces ellos estaban contentos porque cada uno llegó a su región y empezaron a labrar, a preparar el campo, a tener cosechas. Empezó otra vez la vida cotidiana, la vida que habían abandonado cuando fueron deportados a Babilonia. ¿Dónde fue esto? En la región de Judá y de Benjamín. Pero la ciudad de Jerusalén, como les dije, no había sido muy poblada, porque en las ciudades no hay probabilidad de tener alimentos, sino cosechando. La ciudad es generalmente para traer provisiones. La ciudad no funciona para cultivos ni plantaciones. Y Jerusalén no podía usarse como ciudad de cultivo, de traer productos, porque no había seguridad. Era una ciudad insegura. Entonces se convirtió en una ciudad abandonada. Entonces la mayoría de las personas, ¿dónde estaban entonces? ¿Quién me responde si es que me entendió lo que estuve diciendo? ¿Dónde estaban la mayoría de las personas? ¿Dónde estaban? No me estaban entendiendo lo que estaba diciendo. Voy a repetir. Entonces, de acuerdo a este informe, solamente los líderes estaban viviendo en Jerusalén. El resto de la población estaba viviendo en las ciudades de Judá y de Benjamín. Hay que entender que Jerusalén es la capital y Judá es como el departamento. Es como acá, Asunción es la capital y Central es el departamento. Entonces, toda la población estaba en su mayoría en el departamento, que sería en el campo, en ese tiempo en el campo, ciudades alejadas. Pero en Jerusalén no había nadie. ¿Por qué? Las ciudades no tenían para cultivar. Las ciudades de antes se usaban como administración para negociar, para traer productos. Pero Jerusalén no podía funcionar así porque no tenía muro y era una ciudad insegura. Entonces nadie quería venir a vivir ahí, ni a poner negocio ahí, porque no había seguridad. Ahora sí me entendieron. Entonces, ¿dónde estaban la mayoría de las personas?
en los alrededores. Por San Lorenzo, Capiatá, Itagua, por ahí andaban. J. Augusto Saldívar, ¿qué otra ciudad hay por acá? Villeta, Nueva Italia, Monburubeo, mejor. Mientras más lejos mejor porque tenés más campo. Entonces la gente que vivía en los campos vivía bien, porque en el campo cultivaba, tenían sus plantaciones, muy bien. Pero ahora salió ¿cómo se dice? Salió un decreto donde se tiene que poblar Jerusalén. ¿Y cómo dice acá en este primer texto? Todavía estamos en el versículo 1. La ciudad santa, mediante los sorteos sagrados, eligieron a una 10ª parte del pueblo de otras ciudades de Judá y de Benjamín para que vivieran allí, mientras que el resto siguió viviendo donde estaba. O sea, los líderes de familia fueron puestos en una, ¿cómo se dice? Góndola o una urna, sus nombres. Entonces, cada líder de familia, por ejemplo, acá está Isidoro, está Rubén, está Jonás, Domingo, son los Ángel, son líderes de familia, ¿no? Porque hombres no eran líderes de familia, ¿no? Las mamás aceptaban. Entonces vamos a sortear. Por ejemplo, hay 10 hermanos de diferentes lugares. Y sorteamos. De esos 10 vamos a sacar uno. Sale Jonás. Jonás sale elegido, ¿no? Entonces, ¿dónde tiene que ir a vivir Jonás? En Jerusalén. Y tu región, tu ciudad, tus cultivos, ¿qué tal si vas a una plantación, tenés ganadería? ¿Qué pasa con eso? Deja todo. Deja todo. Y vas a venir a vivir en una ciudad y ahí vos tienes que aprender a hacer algo, ¿no? Entonces, no es que es tan fácil esta situación. Me están captando, ¿no? Luego sale Rubén. Entonces Rubén tiene que venir a vivir en la Jerusalén. Si es el hombre de campo, no va a saber qué hacer ahí. Y entonces cada 10 familias, uno se va a quedar en Jerusalén. Nuevamente, pasen 10 familias, uno se va a quedar en Jerusalén. Otra 10 familias, uno se va a quedar en Jerusalén. Y yo no sé si alguno esperaba, ojalá que yo salga sorteado, porque tanto quiero ir a Jerusalén. Pero más de uno habrá dicho, ojalá que yo no salga sorteado, porque yo no quiero abandonar mis cosas. Normalmente, según los datos históricos, la persona que era elegida tenía que rechazar, vender o despojarse de todo lo que tenía y tenía que venir a dedicar su vida en Jerusalén. Por eso, el que accedía a esto era realmente considerado alguien héroe. Ustedes saben, no sé si conocen un poco de la historia, ¿no? Pero a mí me comentaron que después de la guerra de la Triple Alianza, nuestro país, Paraguay, se quedó devastado. Se quedó casi sin hombres. Entonces, dice que se armó un grupo que se llamó, un grupo de mujeres que se llamó las Residentas. ¿Habían escuchado esto, no? Y ellos empezaron a organizar, ¿cómo vamos a hacer para que el país nuevamente vuelva a funcionar? ¿Y cuáles fueron las decisiones que tomaron? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe más o menos? A ver si no me equivoco tanto yo. ¿Conocen qué fue la decisión que tomaron? Una de las decisiones que tomaron. Vamos a repoblar las ciudades abandonadas. Por ejemplo, esta ciudad de Piribebuy, ciudad de Yaguarón, ciudad de Tomatí. Casi no hay nadie, se le mató a toda la gente. Vamos a repoblar. Entonces elegían 1 o 2 varones con 5 o 6 esposas. ¿Qué les parece? 5 o 6 esposas. Ustedes 2 o ustedes 3 varones con sus 15 esposas se van a ir a vivir a Tomatí, a Yaguarón o a tal lugar. ¿Y cuál va a ser su trabajo? Repoblar. Multiplicado, fructificado y multiplicado. Y los varones iban a ser como los jefes, los líderes. Ellos no iban a trabajar nada. Ellos solamente iban a ser los intendentes, los alcaldes. Y las mujeres iban a trabajar y tener hijos por montones. ¿Sabían eso, no? Eso ellos tomaron esa decisión. Y así se empezó a repoblar el país. Y eso era un tremendo sacrificio para aquel hombre, ¿no? Bueno, por mi patria voy a sacrificarme. Me iré con mis 5 mujeres a tal lugar. Y así se iban. Y tendré que dedicarme a la política.
La mayoría de los varones, los hombres en aquella época solamente se dedicaron a la política, no trabajaban en el campo, no hacían nada porque ellos tenían que gobernar, ¿no? Bueno, algo así, más o menos, no tanto así acá, ¿no? Pero más o menos para que tengamos una idea. Miren que hasta en Paraguay ocurrió eso por nuevamente repoblar el país, por aumentar. Entonces acá ellos están haciendo ya por Jerusalén. Queremos que Jerusalén nuevamente sea una ciudad habitable, porque esta ciudad tiene que ser la ciudad del gran rey, la ciudad futura, la ciudad donde va a salir a Torá a las naciones. Pero sin habitantes es difícil. Entonces primero hicieron por sorteo. Ahora, fíjense lo que dice acá en el versículo, en el Nehemías 7:4, ¿no?, que habíamos compartido. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Entonces prácticamente estaba abandonada. No había población. Entonces, para aquel tiempo, la persona que primero acá que salió sorteada, pero ellos decidieron participar del sorteo, eran consideradas personas como héroes, serían como los fundadores nuevamente del reino, como que están, se puede decir, sacrificando sus vidas, sus pertenencias, sus propiedades, sus heredades por una causa. Así eran considerados. Eso es lo que la Escritura nos dice. Bueno, ¿en qué versículo estamos? Uno recién. Y son 36 versículos. Pero no se preocupen, porque la mayoría son nombres, ¿no? Pero teníamos que entender bien esta parte. Versículo 2. Y bendijo el pueblo a todos los varones. ¿Y qué dice ahí? Que obligatoriamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. ¿Dice así? ¿Cómo dice? Voluntariamente. O sea, nosotros 10, por ejemplo, venimos un grupo de 10 habitantes de la ciudad de Hebrón. Somos 10 familias. Nosotros 10 venimos voluntariamente a ofrecernos para ser parte de este sorteo. Así era. O sea, no es que se andaba por ahí buscando, todos tienen que venir para repoblar Jerusalén. Tenía que tomar tu decisión. El Todopoderoso te llama para una causa. Entonces venían, se presentaban 10 familias y las 10 familias, una familia salía elegida y el resto volvía a sus lugares donde habitaban. Entonces el pueblo bendijo, dice, alabó, dice en otra versión, alabó y exaltó a estas personas, porque verdaderamente ellos estaban haciendo un sacrificio para el Todopoderoso. Imagínense que nosotros siempre hablamos de servir al Padre, no es solamente decir yo sirvo al Padre, yo alabo al Padre, ¿no?, sino implica también cuando vos decidís hacer algo, ¿no?, avanzar, caminar, no sé, compartir la palabra, que realmente en tu vida se haya manifestado que, ¿cómo se puede decir?, hiciste algo por el Todopoderoso. En la cristiandad tradicional se ha hablado mucho de que la fe es sin obras. Y uno habla de la fe sin obras solamente en la temática de la salvación por Yeshua. Porque la salvación por Yeshua implica en que vos creíste en alguien que vino a morir por tus pecados, porque vos no podías hacer eso, y aceptaste esa obra, y eso te hizo parte del reino. Por eso decimos somos salvos por fe y no por obra. Pero cuando vos aceptaste la voluntad del Todopoderoso a través de la muerte de Yeshua, quiere decir que vos aceptaste ser parte de la obra del Eterno, del trabajo del Eterno. ¿Y eso qué significa? Que vos te uní a todo lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Yo me uno a esta obra porque fui elegido, porque hallé la gracia, porque por la misericordia del Todopoderoso soy parte de esta promesa. Eso significa accionar, actuar. Y eso es lo que hace una persona que ha creído en la palabra y se hace como participante. Y ustedes piensan que si uno actúa así, de acuerdo a la promesa del Padre, el Padre no nos va a tener en cuenta en sus listas. El Padre tiene un listado, ¿tiene o no tiene? Y nos va a tener en cuenta, dice la Escritura. Por eso acá aparece un listado de estas personas. Estas personas, cuando decidieron ser parte de esta obra de refundar Jerusalén,
Ellos no sabían que iban a estar en una lista que al final iba a quedar en un libro, que iba a ser libro, que iba a tener toda la gente del mundo. Ellos no sabían eso. Ellos simplemente querían ser parte de la obra del Todopoderoso. Pero hoy el Todopoderoso, el Elohim de Israel, les honra poniendo sus nombres en este libro que llega a nuestras manos, cual nosotros podemos mencionar. O sea, algún día también se leerá en el libro de las memorias del Eterno cualquier acción que nosotros hayamos hecho por su reino. Se leerá. Así como en el libro de Esther, ¿no? Un día el rey estaba leyendo las memorias, de acuerdo al libro de Esther, ¿no? Leyendo sus memorias y encuentra ahí una acción que había hecho Mardoqueo para salvar al rey. ¿Qué cosa se le había hecho a esta persona por tal acción? Y mencionan, que yo sepa, nada. Entonces, ¿qué quiere? Quiere honrarle a esa persona. Porque no solamente me estaba sirviendo, porque Mardoqueo, según el libro de Esther, ¿no? Siempre según el libro de Esther, era un servidor del rey. Era un funcionario del rey. Pero aparte había hecho una obra impresionante para salvarle la vida en una ocasión. Y el rey quería honrarle. El Todopoderoso también. Eso tiene en cuenta. Entonces, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén. Pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión. En sus ciudades los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zecarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Mahalael, de los hijos de Fares. Y Maasías, hijo de Barut, hijo de Coloese, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Joiarit, hijo de Zacarías, hijo de Siloní. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres. Y Fares es el antepasado, ¿no?, de los judíos, el hijo de Judá. Y la Biblia está mencionando que su descendencia hoy está recibiendo esta bendición de ser parte de la fundación de Jerusalén. Hermanos, cuando la Biblia nos habla acerca de la actividad que el Todopoderoso preparó para sus escogidos, ¿no? Nos muestra ¿cómo se puede decir?, el propósito que hay con eso. Cuando el apóstol Pablo recibió, ¿cómo se puede decir?, ese llamado, cuando él estaba yendo para perseguir a los creyentes en Yeshua, dice la Escritura en el libro de Hechos que él tuvo una experiencia sobrenatural, que le aparece Yeshua y le habla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persiguen? ¿No? Así le hablan. Y algunos dicen que él cayó de un caballo, ¿no? No sé si la Biblia dice que cayó en el suelo, ¿no?, rostro tierra. Entonces, a partir de ese momento, él: ¿quién eres, Señor? Y le dice que dice en idioma hebreo: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Y ahí pasó algo extraño. Yeshua, a quien tú persigues. Yo estoy persiguiendo a Yeshua. Yeshua significa el Salvador. Entonces él empieza a entrar en una confusión tremenda, porque desde su perspectiva él estaba haciendo lo correcto. Desde su perspectiva él estaba trabajando para la obra del Todopoderoso, pero había sido, él estaba persiguiendo a Yeshua, estaba persiguiendo el plan del Padre. Entonces escucha una voz que le dice: ve a tal lugar y un hombre te va a hablar y te va a decir cosas que ha de hacer. Y después conocen la historia, ¿no? Fue a tal lugar, le encontró a Ananías. ¿Se acuerdan que le dijo cuando, según el libro de Hechos, el Padre le habla a Ananías y le dice: ve a tal lugar porque ahí hay un hombre llamado Saulo de Tarso que ora, y tú vas a imponerle la mano porque él va a ser instrumento para mi causa? Y ahí una palabra importante: va a ser un instrumento para mi causa. Yo le enseñaré todas las cosas que tiene que hacer por mi nombre.
Y eso cumple Ananías y se va y le bautiza, le hace imposición de manos, le dice: el Padre me envió, hermano Saulo. Y cuenta la palabra que a partir de ese momento Saulo de Tarso empezó ya a manifestar su fe, pero muy confusamente. Dice la Biblia que él se fue, en Gálatas está hablando, que él se fue a Arabia, se fue a investigar, a analizar, a estudiar. ¿De qué se trata esto de Yeshua? ¿Quién es Yeshua? ¿Y dónde él empezó a analizar y a investigar sobre Yeshua? En Arabia, donde se dice que el pueblo recibió la instrucción del Padre en el monte Sinaí. Y estuvo ahí mucho tiempo. Estuvo 3 años averiguando e investigando. Según el libro de Gálatas, el Padre le reveló, le dio una revelación. ¿Cómo se recibe una revelación? Voy a hacer una oración fuerte, ¿no? Señor, revélame, revélame. Y empieza a aparecer fuego, estrellas, luces, temblores, viento. Soy el Todopoderoso. Faltan los sonidos, ¿no? Así parece que aparecen las revelaciones. No, te revela cuando vos investigas, analiza, averigua, echa tu corazón en algo y el Padre te muestra. Según el libro de Hebreos, anteriormente el Todopoderoso se manifestaba en visiones, en sueños. Así sale en la Torah. En estos posteros días se nos ha revelado a través del Hijo por medio de su palabra, dice. Por medio de su escritura. Entonces el apóstol Pablo en la escritura encontró al Mesías, Yeshua. Y a partir de ese momento su vida empezó a cambiar. Él entendió el propósito por el cual los profetas escribieron todo lo que está en los libros de los profetas. Había un pueblo al que había que ir a rescatar. Había un pueblo para el cual tendríamos que ser luz. Había muchas personas que estaban en tiniebla, en oscuridad, viviendo bajo costumbres y tradiciones paganas, que fueron cautivos por estos imperios, que cayeron por no haber tenido la fe. Y el Padre había escogido a una nación, que era el pueblo de Judá, para que sean luz. Había llamado a muchos profetas, pero muchos de la nación de Judá se habían asimilado al sistema, primero al sistema de Babilonia, y ya no querían más ser luz, querían vivir cómodamente, querían vivir bajo la influencia del mundo. Y por eso en vez de haber sido luz, eran oscuridad para las naciones. ¿Quién entendió esto? El apóstol Pablo. ¿Quién comprendió esto en la antigüedad? Nehemías. ¿Cómo Jerusalén va a estar despoblada, abandonada? Jerusalén tiene que ser la ciudad luz, la ciudad que pueda revelar la Torá a las naciones. Por eso fue movido en su corazón para ir a hacer esta tremenda restauración. En su corazón él tenía el deseo de hacer lo mejor posible. Hay una frase donde él habla, ¿no? Señor, acuérdate de mí porque por lo menos intenté. Porque en realidad después él se da cuenta que era difícil. Era difícil. Me recuerdo a Yeshua cuando estaba en una cumbre mirando a Jerusalén y diciendo: Jerusalén, Jerusalén, si comprendieras quién es el que viene a visitarte hoy, si supieras quién está hoy delante de ti. Pero ¿cómo estaba Jerusalén? Mata a sus profetas, apedrea a los que le son enviados. Le dijo a las mujeres de Jerusalén, no sientan tristeza por mí, sientan tristeza por ustedes y por sus hijos, porque lo que ahora viene, eso sí va a ser algo terrible. Se venía un juicio terrorífico para los habitantes de Jerusalén, porque habían rechazado la oportunidad de ser luz para las naciones. Y según el apóstol Pablo, eso ahora se le está revelando a él. Por eso él estaba persiguiendo la voluntad del Padre. Entonces él pudo comprender todos estos puntos. Por eso después cuando él empieza a predicar, él sí o sí narra a los profetas
Isaías, Oseas, Jeremías, Ezequiel, los Salmos, la Torá, Deuteronomio. Porque él comprendió todo este punto. Se le abrió el entendimiento. Y por eso viajaba a Galacia, a Colosas, viajaba a Tesalónica, a Éfeso, llevando este mensaje de restauración. Y en medio de eso teniendo que pasar muchas veces persecución, aflicción y hasta probabilidad de que le maten. Pero él decidió esto obligatoriamente, no, voluntariamente. Cuando entró en su corazón el deseo de hacer la voluntad del Padre y primero entendió cuál era la voluntad del Padre, él tuvo ese deseo, yo quiero ser parte de esta obra. Y a medida que avanzaba, se le iban uniendo otras personas. Él fue rechazado por los apóstoles. Pero cuando ellos escucharon la obra que estaba haciendo el apóstol Pablo entre los gentiles, le llamaron, le interrogaron y se dieron cuenta que todo lo que él estaba enseñando estaba de acuerdo a la enseñanza que había hecho el maestro Yeshua. Pero ¿cómo entendió el apóstol Pablo estas enseñanzas de Yeshua si él nunca estuvo con Yeshua? ¿Cómo él entendió? ¿Quién me puede explicar eso? Pedro, Juan, Andrés, Mateo, ¿cómo entendieron el plan de Yeshua? ¿Quién me puede decir eso? ¿Cómo entendieron? Pedro, Juan, Andrés, Mateo, Tomás, ¿otro quién era? Santiago. ¿Cómo ellos entendieron la voluntad de Yeshua, el plan del Todopoderoso a través de Yeshua? ¿Cómo entendieron? ¿Quién? ¿Ah? Estaban con Yeshua. El propio Juan dice en una de sus epístolas, nosotros que estuvimos con él, que palpamos sus manos, ¿no? Que le abrazamos, vimos y testificamos. Él no hablaba, alguien me contó, alguien me dijo, nos contaron, orero ingendie, lo guapugendie, lo ugendie, la tereré, la mate. En ese tiempo no tomaban esas cosas, el pescado comían. Pero Pablo, ¿cómo entendió sobre el plan del Todopoderoso a través de Yeshua? ¿Cómo? ¿Cómo, Pablo? ¿Quién sabe? Se quedan luego callados, ¿no? O saben y no, voy a esperar que otro diga por ahí, yo digo y me equivoco, ¿no? ¿Cómo Pablo supo? Él nunca estuvo con Yeshua. Sí, pero pastor, vos no sabés, Yeshua le apareció en visiones. Hola, apóstol Pablo, soy Yeshua. Mira mi cara, mira mis manos y mis pies. Si hay algún libro apócrifo puede ser que diga así, ¿no? No sé, por ahí dicen, yo no sé. Sí, está la epístola de San Bartolomé, que habla así. Bueno, los escritos que tenemos en la Biblia nos relatan cómo Pablo pudo entender sobre Yeshua a través de revelación, dice. Y esa revelación es a través de la Escritura. De ahí que era tan importante su testimonio, porque sus testimonios y su manifestación tenían pruebas. ¿Entienden? Vamos a suponer, Pedro viene y quiere enseñarle a los judíos sobre Yeshua. ¿Y cuáles son tus pruebas? Y que yo estuve con él y él me dijo, anda, crucifíquenlo, mátenlo. Pero cuando Pablo venía, ¿cuáles son tus pruebas? Textos y más textos. Salmos, textos de la Torá, textos de los profetas. ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando se defiende? Yo no he hablado nada que no esté en Moisés, en los profetas, en los salmos. Cosas que habían de suceder. Él siempre cuando se defendía con lo escrito, con lo establecido, con las leyes. Las leyes. Hoy en día se menosprecia tanto, ¿no? Hoy en día no, es visión, revelación, el Señor me dijo, y algunos andan sentenciando a muerte a la gente, no así, ¿no? El Señor me dijo, morirás, ustedes morirán. Sí, cada persona se hace ya intérprete de su propia mente, ¿no? Pero Pablo no era así. Aunque Pablo también, según su relato, tuvo una experiencia sobrenatural, pero él lo aclara, yo no sé si eso fue un sueño o fue una visión. Y además el Padre me habló de que no me vanagloríe sobre ese punto,
De que no ande diciendo, yo vi visión, yo vi esto, sino que lleve su mensaje, que lleve su palabra, que lleve lo establecido por el Padre. Restauración para los gentiles, promesa para los judíos. Eso es lo que hicieron los que intentaron de hacer Esdras y Nehemías. Digo intentaron porque al final, después, sus seguidores o sus adeptos o sus sucesores usaron toda su obra para corromper al país, para hacer alianzas. Eso es lo que hicieron. Y eso es el deseo que tenían estas personas. Utilizaron sus vidas para poder llevar el mensaje del Padre a las personas. Ustedes piensan, ¿no? No era un trabajo fácil lo que hicieron los hombres que estaban con Esdras, ¿no? De recopilar todos los escritos de la Torá. Recabar informaciones de aquí para allá, de todas partes. Y ponerlo en un libro. Y después ponerle al pueblo. Eso fue lo que ellos hicieron. Algo que el pueblo hebreo no había tenido nunca, ¿no? Ahora tenía. Un libro donde poder entender el plan del Padre sobre la tarea que le había sido encomendada ya desde la antigüedad a nuestro padre Abraham. De que a través de él y su simiente serían benditas todas las naciones. ¿Por qué se crean las leyes? ¿Por qué se crean los estatutos, los decretos? Porque a medida que pasa el tiempo, los hombres van a ser más tercos, ¿sí o no? Y van a querer usar mucho su cabeza, su razón, su manera. Ya no van a querer más usar la manera que el Padre establece. Cuando el Padre llama a Abraham, Abraham guiaba a su familia, a sus hijos, a sus nietos. Después viene Isaac, después viene Jacob. Y a Jacob ya le cuesta guiar a sus 12 hijos. ¿Se acuerdan qué hicieron 2 de sus hijos rebeldes? Fueron y masacraron una ciudad. Uno, su hijo, se va con su mamá, su madrastra. Otro, Judá, se rebela y se aparta. Ya sus hijos empezaron después, sus 12 hijos le venden a José y le engañan que le mataron. Ya 12 hijos ya rebeldes. Imagínense toda una nación. Y ya saben con Moisés. Moisés, ¿cómo fue? Terrible era el pueblo. Oh, Señor, ¿por qué me diste esta carga a este pueblo? Yo no los parí. ¿Por qué yo tengo que aguantarlos? Difícil. Entonces, para guiar una nación, un pueblo, ¿qué se necesitaba? Leyes, decretos, ordenanzas, para que el pueblo pueda cumplir las promesas que el Padre le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. En el tiempo de Yeshua, estos decretos ya eran usados por los líderes para corromperse. Ellos acusaban a las personas para sacar provecho, utilizaban las propias leyes establecidas por el Padre, pero para corromper, para engañar, para manipular al pueblo. Ustedes saben que hay datos de que algunas personas eran acusadas injustamente de haber quebrantado el Shabbat y eran apedreadas y con los bienes se quedaban los sacerdotes. Eran acusadas injustamente a algunos hombres que ya estaban cansados de su esposa. Estos son datos históricos mencionados. Ya me cansé de mi esposa, ¿cómo me libro de ella? Le acusaba de fornicación, de adulterio. Y como tenía este hombre contacto con los líderes salían a su favor y apedreaban a su esposa y él se casaba con otra. Suena terrible, ¿no? Ustedes dirían, pero el pueblo hebreo hizo eso. Averigüen, investiguen. Y hizo. Y peores cosas hizo. En el tiempo de Jeremías, ya llegó el tiempo en que los esclavos tenían que ser liberados. El rey dio la orden de que sean liberados y después, por protesta de los ricos, no, pero necesitamos los esclavos. Pero ya llegó, se cumplió el tiempo en que hay que liberar a la Torah. No importa, pero acá tenés tu porción, rey. Y el rey vuelve a sacar un decreto que todos los esclavos volverán a ser esclavos. No importa que ya pasó el tiempo. Y así sale. Entonces ellos utilizaban las leyes ya de acuerdo a su conveniencia. Por eso, ¿qué dice Yeshua? Yo no he venido a abolir los mandamientos, la Torá, sino a darle su correcto entendimiento. Oísteis que fue dicho,
de la manera antigua, pero yo os digo, la manera correcta. No es que está aboliendo ni cambiando, lo está poniendo en su modo correcto. Esa es la realidad. Cuando le mencionan sobre la ley del divorcio, por dureza del corazón se dio ese decreto. Un decreto. Los decretos siempre se dan de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al momento. Pero en el principio no era así, le dice Yeshua. El plan del Padre no era así. ¿Cuál era el plan del Padre? Dejará al hombre a sus padres y se unirá a sus mujeres. ¿Así era el decreto del Padre? ¿O cómo era? ¿Quién sabe cómo era? ¿Se unirá a sus mujeres o a su mujer? A su mujer, dijo. Ese era el plan del Padre. Pero por dureza del corazón salió un decreto. Así como los decretos de Marito, ¿no? Por problemas de situación ¿cómo se llama? De sanitaria, él lanzaba decretos. Algunas veces decretos arbitrarios, pero decretos. ¿Qué quiere decir un decreto que de acuerdo al momento va a funcionar? Cuando ya no exista esa situación, ese decreto ya no sirve. Pero si yo quiero usarlo otra, no, pero de acuerdo al decreto de Marito, hasta las 8 no podemos salir. Pero ese ya era para un tiempo. Pero ellos la aplicaban igual, la convirtieron ya en una ley, con algo permanente. La aplicaban para su conveniencia. Así, Yeshua vino a mostrar la correcta manera de hacer la escritura. Esto que estamos hablando es para entender el plan que tenía Nehemías al repoblar y fundar Jerusalén. Quería que Jerusalén sea luz para las naciones. Vamos a ver un texto en Isaías capítulo 2. Primero Isaías capítulo 2. Fíjense lo que Isaías decía. Isaías capítulo 2, versículo 1. Palabra de Isaías. Lo que vio, versículo 1, Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Eterno. ¿Qué dice ahí? Como cabeza de los montes. En aquella época se consideraban mucho a los montes como lugares donde los dioses se manifestaban, ¿no? Así se creían. Entonces está hablando que el lugar donde el Dios verdadero, el Elohim verdadero, va a manifestarse es en el monte de Jerusalén. Nosotros cuando leemos esto podemos leerlo desde la perspectiva antigua, pero de la perspectiva ya moderna representaba que desde esa ciudad va a salir el que va a hacer luz para las naciones. ¿Y quién salió de esa ciudad? Yeshua. ¿Qué dijo Yeshua acerca de los mandamientos? Que él lo vino a aplicarlo o a explicarlo de la manera correcta. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él, ¿qué dice ahí? Todas las naciones. Todos van a empezar a seguir lo que va a ocurrir en ese monte. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Elohim de Jacob. ¿Quién era Jacob? El hijo de Isaac, el hijo de Abraham. ¿Quién era Abraham? El que recibió la promesa por la cual en su simiente serían bendecidas todas las naciones. Entonces estamos entendiendo que todo esto entonces se relacionaba con Jerusalén. Y después dice Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión se llama la región donde está Jerusalén, saldrá la Torá. ¿Qué es la Torá? La ley, las instrucciones para el mundo. Y de Jerusalén, la palabra del Eterno. Así dice el profeta Isaías. Y después el 4 dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espaldas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni adiestrarán más
para la guerra. Entonces va a venir un tiempo de restauración. Esto es lo que está en el corazón de el sacerdote Esdras y el gobernador Nehemías. Para los tiempos de Esdras y Nehemías, ¿ya el libro de Isaías existía o no? ¿O todavía no existía? ¿Existía o no existía? Sí. Isaías es del año casi 700 antes del Mesías. Y Esdras y Nehemías son del 450, o sea, ya hacía muchísimos años que ellos tenían conocimiento de los escritos de Isaías. Entonces Isaías había ya hablado acerca de lo que iba a ocurrir en Jerusalén. Ahora veamos Isaías 60. Isaías 60. La futura gloria de Sión, dice en este título. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Eterno ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá el Eterno y sobre ti será vista su gloria. Estamos hablando de Sión, la región donde está Jerusalén. Va a aparecer el mundo, va a haber una gran manifestación del Eterno en ese lugar. ¿En dónde? En Jerusalén. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti tus hijos, vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Entonces, todas las naciones van a venir y van a glorificar y honrar a alguien que va a salir de esa ciudad de Sión, de Jerusalén, y que va a ser luz para las naciones. Y acá categóricamente estamos hablando de Yeshua. De Yeshua. ¿Se acuerdan que le había dicho el profeta Ageo a Zorobabel cuando estaba edificando el templo de Jerusalén, el segundo templo de Jerusalén? La gente se burlaba de Zorobabel. Tu templo es demasiado insignificante, no se compara con el primer templo. ¿Y qué le había dicho el profeta Ageo? Zorobabel, Zorobabel, no temas, no te angusties. Ese templo que estás edificando verá mayor gloria que el primero. Será más grande que el primero. Tendrá mayor impacto que el primero. Pero lo que le hacía valioso a un templo era el arca del pacto. El arca que había recibido Moisés, las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Eso es lo que le daba valor. Pero en el segundo templo ya no había esa arca, no estaba. ¿Qué es lo que le iba a dar grandeza? Algunos creen que es ¿cómo se dice? La modificación que hizo Herodes, ¿no? Porque Herodes le hizo modificación al templo que hizo que sea gran edificio. Pero de la perspectiva espiritual, lo que le iba a hacer más grande al templo, al segundo templo que edificó Zorobabel, era que en ese templo Yeshua iba a declararse Mesías y a hablar al pueblo y a hacer luz. ¿Se acuerdan que él dijo en una de las fiestas, yo soy la luz, el que me sigue no andará en tiniebla? Entonces nosotros podemos ver que ese era el objetivo de restaurar Jerusalén. Amén. Por eso nosotros cantamos también, pedid por la paz de Jerusalén, pedid por la paz de Jerusalén, pedid por la paz de Jerusalén, Jerusalén por siempre. Viva en paz. Shalom, Shalom. A ustedes cantan mejor. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom, Jerusalén. Así nosotros cantamos cada Shabbat. Entonces, por eso nosotros cantamos así. Amén. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todos estos puntos, regresemos a Nehemías. Vamos a finalizar. Nehemías
11. Nos quedamos en el versículo 18, ¿no? 17. Y mata, donde estaban los hijos de acá, Fares, ¿no? Los hijos de Fares. 5. Y Maasías, hijo de Barud, hijo de... Bueno, puedo leer toditos los nombres, ¿no? Pero ustedes ya comprenden, ustedes pueden leer, ¿no? Por ejemplo, el versículo 7, estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesulán, hijo de Joed. Todas estas personas, nosotros a lo largo que estuvimos estudiando el libro de Nehemías, eran personajes, algunos cometieron errores, algunos se equivocaron, su hijo se casó con una extranjera, pero al final todos ellos están siendo parte nuevamente de la restauración. Hermano, en nuestra vida siempre va a haber problemas, dificultades, situación difícil, momentos críticos, momentos peligrosos. Pero lo importante es que a pesar de eso sigamos unidos en el plan del Padre. No que la situación que el mundo nos presenta no nos haga retroceder. Amén. El Padre siempre va a poner respuesta a nuestros clamores. Y sigue aquí los nombres, más nombres. Versículo 18 dice, todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Los porteros Acud, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas 172. El resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en toda la ciudad de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaron en Ofel y Sia, y Gispas tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Elohim. Siempre esta descendencia está figurando, los que se dedicaban a la música, al canto, a la alabanza. Así que es una bendición que nosotros tengamos hermanos que quieran alabarnos, niños que quieran aprender a cantar. Esto aparece aquí, nunca se borra en cada genealogía que vemos los descendientes de Asaf, los cantores y cantoras. A mí me gustaría también haber sido cantor y cantor, pero no me sale, bueno, yo canto y todo corre. Pero yo agradezco al Padre que levantó, ¿no?, cantantes. Antes ustedes tenían que aguantarme a mí, ¿no? En el monte Calvario yo cantaba, ¿no? Después apareció el hermano Juan Carlos, después apareció hermana Vanessa, después apareció Joshua, apareció hermana Ruth, está Jonás, y están aquí las niñas. Dentro de poco vamos a tener un montón de cantores. Vamos a tener que ampliar el escenario. Y eso es una bendición. Sus nombres ya están figurando en la lista del Todopoderoso. Y los descendientes de Asaf, también está ahí Samira, también está ahí Sarita, Micaela, todos van a estar ahí. Amén. Sí, así el Padre nos está bendiciendo. 23, porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. También el Todopoderoso había dejado ordenanza para guiar la vida de ellos. Y Patías, hijo de Mesesabel, los hijos de Sera, hijo de Judá, estaban al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Versículo 25, tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba, y sus aldeas en Dibón, y sus aldeas en Jezcabel, y sus aldeas en Jesúa, Moladá, Bet-Pele, y acá aparecen varias ciudades, lugares. Todo esto quedó documentado para que las postreras generaciones vean el trabajo que estaba haciendo Esdras y Nehemías restaurando la casa de Judá y de Benjamín. Finalmente 36, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Después el capítulo 12 ya habla sobre quiénes eran esos sacerdotes y levitas, esas personas que decidieron entregar su vida al Todopoderoso. El capítulo 12, que vamos a ver la próxima vez, habla ya de estos descendientes y de la obra que van a hacer. Y finalmente el capítulo 13, de las últimas reformas que va a hacer Nehemías. O sea, nos quedan 2 capítulos para terminar el libro de Nehemías. Si ustedes quieren saber más de lo que ya hablamos de Nehemías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Entren a Palabra de Vida Eterna y lista de reproducción, Nehemías. Y ahí van a entrar y van a ver todo. Y como le dice, suscríbase y apriete la campanita. Apriete la campanita, ¿no? Y envíe a sus amigos para que puedan ellos también aprender. Estoy agradecido con el Padre porque me envían siempre. Por eso le voy a mandar un saludo a todos los que me envían sus comentarios en la página de YouTube que tenemos. Que el Señor bendiga sus vidas, ¿no? A todos ustedes que están aprendiendo con los estudios que estamos haciendo. Y gracias por sus saludos, ¿no? Y sigan enviando sus comentarios que a nosotros nos agrada mucho. Cuando yo no veo, están acá también mis colaboradores que están así mirando y observando y compartiendo. Pero casi estoy viendo todos los comentarios. Es muy reconfortante, ¿no? Saber que tu trabajo, que tu dedicación está llegando a las personas y sobre todo que está siendo de edificación para sus vidas. Eso es lo más importante. Que está cambiando tu familia, tu vida en lo personal, te está dando ya un entendimiento diferente hacia la palabra. No que te está haciendo un religioso, un fanático, ni un talibán. Te está haciendo un hombre de fe, un hombre que puede traer beneficio a su familia y también a la comunidad que está a su alrededor. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es liberarnos de toda atadura religiosa y fanática, sino que ser de beneficio para nuestra sociedad, para nuestra gente. Eso es lo que quería Esdras y Nehemías. Amén. Entonces, hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom.